Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, excelente inicio de semana, comenzando ya con la clase número 5. Ya vamos a comenzar a realizar algunos casos reales de fallas que hemos estado trabajando en el taller para traérselos a todos ustedes y puedan continuar con sus capacitaciones, ya que de lo contrario pues estaríamos quedándonos obsoletos en la información del estudio. Me da mucho gusto saber que continúan en este tu canal, en esta aula de capacitación totalmente gratuita, y por consecuencia pues todos sabemos que todo esfuerzo, que toda dedicación va a rendir frutos, y espero que ya lo estén haciendo. Cada clase que estén tomando se estén retroalimentando para que posterior salgan y lo apliquen directamente en el mismo día que se hace la interacción, para que se puedan retener toda la información que se les entrega. Pues me da mucho gusto saber de ustedes, chicos, que les están echando muchas ganas. Sigan así, eso es lo que nos sigue dando ese impulsito a seguir haciendo estas grabaciones. Si no estás suscrito, yo te invito a que te suscribas y actives la campanita en los recordatorios del día a día para que puedas estar actualizado, ya que existen muchos técnicos de bajos recursos e incluso obsoletos que no pueden pagar una capacitación automotriz técnicas de estos niveles, de estos rangos. Entonces compartan este canal, esta aula, platiquen entre sus grupos ahí que puedan compartirla, y que platiquen la experiencia como testimonio personal de cada uno. Si les gustan estos videos, estos tutoriales, estas clases audiovisuales, que meramente pues el propósito y el cauce, como siempre lo hemos venido trabajando, es usted como técnico. Es nuestra causa principal que nos motiva, que nos impulsa a seguir innovando en las investigaciones para que posterior podamos seguir trayendo pues lo mejor a la pantalla, y que usted pueda trasladarlo toda esa información una vez retenida en los vehículos y pueda brindar mejor servicio en cada uno de sus diagnósticos. Pues sin preámbulos vamos a comenzar. En este caso cambió un poquito la modalidad de la interacción también, porque como se vienen casos de diagnósticos más directos con mucho más complejidades, necesitamos ir despejando paso por paso cada uno de los problemas que se nos pueden presentar, para no quedarnos en el camino únicamente y no haber entendido lo que fue la clase. Entonces, como ya lo hemos dicho también, conforme vayan pasando las clases van a ir aumentando los niveles de complejidades, se van a ir volviendo un poco más relativos a los casos de falla, ¿sí? Entonces vamos a ir paso a paso para que todos puedan comprenderlo. Hasta este punto hemos tratado de regularizar el conocimiento de los diferentes conceptos de cada técnico. Vamos a comenzar. Dice ahí en la página 2: te sugiero que pares de estudiar esta clase si aún no has estudiado las clases 1, 2, 3 y 4. Vamos a pasar a la siguiente. La temática que en esta clase se estudia no es apta para principiantes ni de nivel intermedio sin haber estudiado las clases anteriores. Esta lámina ya la habíamos analizado, de cómo se debe comenzar a correr una prueba de diagnóstico. También ya platicamos de los diferentes tipos de códigos para poder tener más claro en el diagnóstico con qué sistema o subsistema vamos a estar interactuando. En este caso no voy a detenerme mucho porque ya es una lámina de clase anterior. Te invito a que veas
esta clase donde se explica a detalle, ¿sí? Para no desestimar la información en los que ya han tomado sus clases del día a día. Vamos a pasar a la siguiente. También esta la tenemos en otra clase pasada, donde cuando tengas un escáner a la mano, diferentes tipos de escáner te van a estar mostrando estas funciones en los subsistemas de los diagnósticos. ¿Qué es lo que representa cada situación? ¿Cómo es que se debe interpretar? ¿Sí? No voy a detenerme mucho tampoco aquí porque pues ya son clases pasadas, únicamente estamos reavivando porque se nos va a presentar la ocasión en el caso que viene a continuación más adelante, y por ende pues estamos reactivando lo que es el conocimiento que ya vienen de clases anteriores, únicamente para reafirmar. Y ahora sí, lo que me gustaría realizar es esta solución de problemas en 6 pasos. Tengo el procedimiento diagnóstico del módulo de control del tren motriz, PCM. Se realiza, ¿en cuántos dice aquí? En 6 pasos básicos. En el paso número 1 dice verificación de denuncia. En el paso número 2 dice verificación de cualquier síntoma relacionado. Estos dos primeros pasos son médula. Sí, es estructural, es medular. Es de suma importancia. Aquí recaben toda la información que ustedes puedan, caballeros, damas y caballeros, para que no vayamos a estar caminando en círculos y los diagnósticos puedan salir erráticos, ya que un vehículo, el que mejor conoce a ese sistema es nuestro cliente, y nuestro cliente es el que presencia las situaciones bajo las condiciones, ¿sí?, en el día a día que maneja su vehículo. Lo mayor que pueda sacar la información al tiempo de verificar la preocupación del problema que existe en el vehículo de nuestro cliente. La verificación de cualquier síntoma relacionado, o sea, qué tan real es la información que nuestro cliente nos está brindando, ¿sí? Posterior, en el paso 3 sería analizar los síntomas que hasta en el paso 1 y en el paso 2 tendríamos que realizar. En el paso 4 dice problema de aislamiento, o sea, qué tan exacta es la información que se detectó en base al diagnóstico. ¿Realmente se aisló esa falla? ¿Realmente la tenemos palpada? ¿Sabemos lo que tenemos que verificar? Es lo que nos está indicando ahí. En el paso 5 dice reparación del problema aislado. Y por último, pues tendremos que verificar el funcionamiento correcto, hacer las pruebas correspondientes para poder entregar nuestro vehículo con las garantías necesarias. Este proceso es aplicado en general, caballeros, ¿sí? No me estoy quedando en una sola red ni en un solo subsistema. Lo estoy globalizando, estoy tratando de estructurarlo globalmente lo mayor entendible y congruente, sin revolverlos, sin someterlos a más dudas. Estoy tratando de sacar la información más detallada que se pueda para que en cortos pasos el proceso sea pues correcto, ¿no? Dice ahí después de la coma, pero en esta clase tomé la computadora JTEC en uno de los casos de falla. Vienen más situaciones, pero en este caso hago un mayor énfasis en la JTEC, que la transmisión pues es automática de 4 velocidades. Cuadro de señales de comunicación CAN, ¿sí? Estaríamos entrando a los troubleshooting, a un proceso de correcciones, caballeros. Es lo que estamos viendo en la pantalla.
En este caso dice solución de problemas de códigos de falla. Para empezar en el sistema de red, pues tendríamos que comprobar, como dice aquí, resistencias 1 y 2. En el paso 1, apaga el interruptor de encendido. En el paso 2, desconecte los conectores del mazo de resistencias. Para conocer la ubicación de las piezas, consulte ubicación de las piezas de los componentes. Tendríamos que utilizar plataformas, línea de soporte técnicos, algún link verídico que sea veraz realmente la información que se nos está brindando. En el paso 3 dice verifique la resistencia entre los terminales de la misma resistencia. Inspección de componentes, resistencia 1 y 2 serían los componentes. El tren de transmisión generó el código, en este caso, en esta lámina, hay el U0028 y especifica que no puede comunicarse. Tenemos los resistores 1 y 2, terminales 1 y 2, valores 120 ohmios, que al tiempo que lo estaríamos checando en el conector diagnóstico, pues caería hasta 60 ohmios, ¿no? Cabe decir que ya lo mencioné en clases pasadas también, que los 60 ohmios los pueden tener en el conector de diagnóstico y aún así pueden tener los problemas intermitentes de las fallas. Por eso es importante que tengan correctamente la información determinada a través de los esquemas en los diagramas. No pueden únicamente hacer las mediciones en el conector de diagnóstico porque fulano de tal, mangano de tal, perengano de tal me dijo que así se debe hacer. Tenemos que tener la ética de la información y tenemos que saber aplicar esa ética. No podemos hacer lo que vimos en otro taller, necesitan someterse a estos rendimientos de clases, necesitan someterse para que vean ustedes cómo los controles de calidad suman relevancia en cada inspección. Dice abajo, es el resultado de la inspección normal, o sea, la inspección realmente fue determinada por un diagrama o fue porque lo dijo X persona, ¿sí? Si fue en base a un esquema legítimo y ese esquema legítimo fue veraz, porque muchas de las veces cabe mencionar también que no toda la información es 100% verídica. Los sistemas tienen errores también, necesitamos estudiarlos realmente, sentarnos y comprobar que realmente son los datos que tenemos que tener en cuenta, palpable, ¿no? En todo caso, si el resultado de la inspección fue normal, como dice aquí, pues sería fin de la inspección. Si la situación fue no, pues reemplace la resistencia averiada, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, aquí, para empezar, pues generar información de los diferentes tipos de comunicaciones en serial de datos, en comunicación de serial de data bus, ¿no? En la clasificación A, la situación UART, genérico. Aquí tienen el desglose de lo que significa UART. Universal Asynchronous Receiver Transmitters. U otros dispositivos concerniente a baja velocidad de comunicación menor a 10.000 kilobytes por segundo. La clasificación B, velocidad media. Por ejemplo, la J1850. Su velocidad está entre los 10.000 kilobytes por segundo y los 125.000 kilobytes por segundo. Esta topología corresponderá, en este caso, pues la marca GM en su clase 2 y Ford pues sería la SCP. En la clasificación C es alta velocidad de la transmisión de datos. Por ejemplo, CAN, la 2.0, está entre los 125.000 kilobytes por segundo y los 1000 kilobytes por segundo, que es el Control Area Network. Si pasamos a la siguiente y vengo de la lámina antepenúltima, dice solución lógica del problema de un código de falla. Caballeros, damas y caballeros, ya lo hemos platicado en las clases anteriores. Los dispositivos funcionan con la situación lógica. Si pensamos con lógica, estaremos haciendo nosotros un diagnóstico lógico, válgame la redundancia, para poder determinar los fallos. No nos adelantemos a condenar módulos, a condenar componentes. Siempre deben respaldarse antes que nada el causante del problema, qué fue lo que originó y de qué manera y el porqué de las cosas. No únicamente también porque una cartografía te está diciendo que X función
no se dio porque el componente está en fallo, vayas a creer que es el 100% verídica. Tienes que comprobarlo. La experiencia únicamente la vas a poder obtener tú en tu taller, con el día a día. Toda esta información es importante porque te retroalimenta, te hace pensar de una manera lógica, te tiene que atraer el sentido lógico para que puedas sentarte a estudiar estos conceptos. Dice sistemas de seguridad. En el A, modo de control de distancia de vehículo a vehículo. En el B, modo de control de crucero convencional, velocidad fija. En el C, asistente de control de distancia, el DCA en este caso, ¿no? El D, frenado de emergencia delantero. El E, advertencia predictiva de colisión frontal. El F, advertencia de punto ciego, intervención de punto ciego sin control de carril activo. El G, intervención de colisión de respaldo, el BCI. El H, advertencia de cambio de carril, LW, prevención de cambio de carril. La I, dispositivo de control de velocidad automático. Tengo 1, 2, 3, 4 columnas. En cada una de las columnas corresponde a X situación. Y abajo de esas columnas corresponde a cada función, anomalías y soluciones de los problemas. En este caso, todos estos que tengo del A, B, C, D, E, F, G, H, I, no son únicamente más que el subsistema que está en fallo. En este caso vamos a ver qué condición nos están poniendo. Dice el código de escaneo. Aplica del C1 al 33. La pantalla a bordo sería la 33. Consultar pantalla, error en la transmisión. Sistema de seguridad en fallo, esos serían los subsistemas. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Código de escaneo. Tengo el código de escaneo que es el código 1. El sistema sería el A. Y el A pertenece al modo de control de distancia de vehículo a vehículo. Vamos a ver qué nos determina. Número de DTC, pantalla a bordo, en este caso es el 33. ¿Qué contiene este problema en el diagnóstico? Error en la comunicación de la transmisión del sistema CAM. El código 1 del sistema A sería el 33. ¿Sí? En la pantalla a bordo estaría manejando como un PIT o un TIT por determinado de ese punto para que lo entiendan. Nada más es la ficha, vaya, es la ficha 33, que dice condición del diagnóstico. En la condición del diagnóstico, si hay un error en la transmisión, la condición detecta en el código, en la condición del diagnóstico, 1, cuando el motor está en marcha. O sea, es la condición cuando se te está presentando el problema. La condición siguiente, que es la 2, sería cuando el interruptor principal del sistema ICC está encendido, está activado, vaya, está abierto. Ahí se te está presentando tus problemas. En el señal de terminal, señal de comunicación CAN, ahí tienes tu problema. En el umbral, si ocurre un error en la señal de comunicación CAN que la unidad de control ADAS transmite al SM, tiempo de diagnóstico 2 segundos o más. Ahí te lo está detectando. Ahora, ¿cómo te lo va a reflejar? Comunicaciones a una memoria interna y sus fallas. Ojo aquí con lo que acabo de decir. Comunicaciones a una memoria interna y sus fallas. En este caso, inspección del estado del vehículo. Compruebe si el síntoma se reproduce o no. Nota, no apague el interruptor de encendido ni desconecte el cable de la batería de 12 voltios mientras reproduce el error. El error puede corregirse por sí solo temporalmente. Ojo con esto. Lo que dificulta determinar la causa del REI. Muchas de las veces le ponemos problemas nosotros y no podemos determinar con exactitud ni en 30 minutos, ni en una hora, ni en X tiempo detectamos lo que es el problema. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo más causas, más raíces a esos problemas y lo estamos haciendo con mayor. Entonces, venimos nosotros de un cauce donde se nos presentó la cartografía, la lámina
donde comienza a hacer el troubleshooting, el proceso del diagnóstico. En este caso, te lo va a ver reflejado en el tablero de instrumentos digital. En la parte superior cuento con unos ánodos con la línea CAN y con las terminaciones de la resistencia. Y para empezar dice, la aguja se moverá en situación de manejo. ¿Sí? Aquí tienes la primera. La luz de warning encenderá. Aquí ya tienes que conocer con qué tipo de códigos tienes que trabajar, A, B, C o D. La aguja de la velocidad no se mueve. Aquí ya te está diciendo otro dato. La posición de cambios no se muestra. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tengo que comenzar a revisar? Bueno, para empezar tendrías que ver con qué sistema de bus estás trabajando principalmente. La evolución Data Bus. Vehículos anteriores a 1980 y después de 80. Su estructura es WAR en 160 baud rate. Después de los 80 y a mediados de 1990 aún seguía siendo la estructura de la red WAR, pero con una comunicación de 8192 baud rate. Vehículo después de 1990 viene la electrónica aplicada al sistema de CAN bus con 1000 baud rate. Aún sin importar las diferentes estructuras, pasando a mediados de los 90, continúa presente la clase 2, si hablara de Chevrolet, de GM, motores generales, con 10.000 K baud rate. Continuando después del año 1998 al 2003, los vehículos comenzaban con la estructura GM LAN con una transmisión de datos aproximadamente de 500 K baud rate. Con cada evolución han estado incrementando las velocidades de las transmisiones, así como el incremento de las más sofisticadas actualizaciones en el mercado automotriz. Eso hablando de los sistemas fuel injection, porque si nos vamos mucho más adelante en la tecnología, tenemos los vehículos ya híbridos, tenemos eléctricos, tenemos combinaciones de ambos, pero sí cabe señalar que necesitamos estar capacitándonos diariamente para poder definir y determinar cada situación en nuestro vehículo. A prueba de fallos tengo ahí, ojo aquí, los siguientes sistemas están cancelados. Modo de control de distancia de vehículo a vehículo. Modo de control de crucero convencional. Asistente de control de distancia. Frenado de emergencia delantero. Advertencia predictiva de colisión frontal. Dispositivo de control automático de velocidad. Por el otro lado tengo procedimiento de confirmación del código de falla. Compruebe la prioridad del código de falla. Si se muestra el código C1A33 con el código U1000, primero diagnostique el código U1000. Sí, porque nos da una infinidad de códigos y ahí andamos, media hora un código, 20 minutos a otros códigos. Vuelvo a interactuar con el escáner, hago pruebas pasivas, pruebas activas y únicamente se estoy perdiendo el tiempo en el taller. Tenemos que determinar realmente el problema y darle solución al problema. Pregunta, ¿se detecta el código aplicable? Sí, ok, realice diagnóstico de aplicable, consulte la descripción del código. No, pues te vas al paso 2. Compruebe la continuidad del mazo de cables si no está en cortocircuito. 2. Verificar la continuidad entre el conector de mazo de la unidad de control ADAS y tierra, en este caso. Arnés del conector del módulo ADAS. Número del conector, tiene la terminal, tiene los pines, tienes el número del conector. ¿Qué vamos a verificar? La tierra, que exista continuidad o no debe de existir. Es lo que tenemos que verificar. Esta lámina también ya la analizamos en clases anteriores. No voy a detenerme mucho. Lo único que quiero tener como relevancia es que necesitamos familiarizarnos primero con todos los subsistemas de los buses, con los subsistemas de las redes, la red SCI, la PCI, para que ustedes, la SPI, para que ustedes puedan determinar con exactitud realmente qué estoy verificando, cómo lo hago y de qué manera lo tengo que llevar a cabo, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Ahora, la evolución por tan solo mencionar una marca, en este caso, del Data Bus, cuando el voltaje es alto, será un 1 el lenguaje binario. Cuando el voltaje es bajo será un 0 binario.
Dos periodos en un estado de la función alta hacen dos unos en lenguaje binario. Dos periodos en estado de la función baja hacen dos ceros en el lenguaje binario. Y estoy viendo aquí el lenguaje binario en la situación baja, situación alta. En situación baja voy a tener 0 voltios, en situación alta voy a tener 1 voltio, situación baja 0 voltios, situación alta 1 voltio. Dos periodos de situación baja van a formar dos ceros, ¿sí? Dos periodos en situación alta estarían formando dos números 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan las leyendas lógicas que vimos en la clase 1, clase 2 y algunas láminas en la clase 3, creo, si mal no recuerdo? Las leyendas lógicas para activar lo que era la señal de Star, la señal de interruptor parque neutral y la señal de Bray, que una vez estando las tres señales de 5 voltios se convertían a lógica en la leyenda que equivalían a 1. Y se acuerdan que por U2 tendría que salir la activación hacia lo que era el circuito designado de U1 para activar 2 volts al transistor de potencia del IGBT con una capacidad de 5 a 35 mA. Con esto la tierra electrónica entraba a la computadora, siendo física se convertía en flotante electrónica. Posterior salía por el pin 8 de la computadora, activaba a lo que era el pin 85 del relay, realizaba la conmutación de ese relevador proveniente de la alimentación positiva directa sin el IPM y activaba lo que era el relevador de motor de arranque. Eso era lo que vimos en las clases pasadas y toda la electromecánica que se llevaba a cabo, ¿no? Y terminamos con el módulo IPM. Bueno, ahora en el proceso siguen utilizando la leyenda lógica ceros y unos para que posterior puedan ejecutar las memorias en cabalística las funciones. Y tenemos enseguida un caso de estructura de red en el databus. Situaremos la red en la comunicación serial clase 2. En este caso pues estoy hablando un poquito de todo, ¿no? Lo hago para GM. Esta red es una transmisión de datos con un voltaje de 7 volts de corriente directa. En la anterior eran 5 voltios acá, ¿se acuerdan? Aquí ya tenemos 7 voltios. Cuando un módulo quiere comunicarse en este tipo de red, lo hará impulsando 7 volts de corriente directa. Entonces, como la comunicación serial es de 7 volts corriente directa, será un lenguaje alto binario 1. Acá lo estoy viendo, ¿verdad? Entonces, tengo situación alta, no tengo situación baja. Esta sería situación baja, esta es situación alta. Tengo un solo periodo, tengo 7 volts. Nota importante, la comunicación serial de tipo 2 es diferente de la comunicación serial WAR. Atención ahí. Este difiere en que cuando el estado es alto durante dos periodos, este será binario 0. Observen aquí. Tengo situación alta, pero observen que ya no es 1 como anterior lo vimos, ahora viene siendo 0. ¿Sale? Y que cuando el estado cambia a estado bajo por dos periodos será ahora 1. Esto es llamado pulso de amplitud modulada. Aquí ya estamos entrando directamente a PWM, ¿no? Y tenemos por concerniente ahora otra cartografía. El ejemplo, el tacómetro no se mueve aunque el motor gira. Ejemplo, T es igual a transmit, R es igual a receive. Tenemos nombre de la señal y unidad de conexión. Tenemos ciertos módulos que nos van a estar indicando si están en fallo o no. Dice, el cuadro de señales de comunicación CAN enumera las señales transmitidas, recibidas entre las unidades de control. Es útil para detectar la causa raíz al encontrar una señal relacionada con el síntoma y al verificar la unidad de transmisión y recepción. En este caso, si yo observo que no existe comunicación entre computador y tablero de instrumentos, pues tendría que tener esta relevancia de información como lo hice aquí en un encierro de diéresis, por la cual me está detectando que no tengo la comunicación. ¿Sale? Tengo otras funciones también, otras señales que tendría que estar verificando, pero en todo caso me lo detectó el mismo escáner, ¿no? La línea sombreada indica que ha ocurrido un problema en el subsistema de comunicación entre computador y tablero de instrumentos. Entonces esa es la línea sombreada que está indicando que la computadora dejó de tener comunicación a través de este módulo.
vamos a realizar una prueba de cortocircuitos a esos módulos, ¿sale? En este caso, una escala de ohm dará a conocer el corto a tierra. Cualquier medida por debajo del rango de 350 ohm dará a conocer el código 1301, donde es corto a tierra. Un multímetro puede ser utilizado para saber exactamente y dará a conocer si la red está en actividad o algún corto a voltaje. En este caso, el corto a tierra es 1301 junto con U1301 es un código que da a conocer que la red está en corto voltaje. Aquí sería U1300, ese sería U1300. El U1301 está para tierra, corto voltaje sería U1300, ¿sale? Que la red está en corto voltaje. Estos son los problemas más comunes en las comunicaciones seriales. Estos son los problemas más comunes en las comunicaciones seriales. ¿Cuáles son los problemas más comunes? Aquí me dice un corto a voltaje. Tengo un corto a tierra. Muchas de las veces manipulamos nosotros al tiempo de estar haciendo los diagnósticos y sin tanto estar ahí con los escáneres nos vamos y tenemos más o menos idea de qué pudiera ser la causa, problema o raíz y empezamos a manipular y resulta que pues ya tenemos sentido los problemas de cualquiera de los conectores o que ya están quebrados por dentro y con la misma manipulación terminamos de dañar la comunicación. Sale como punto relevante. Entonces sepamos también hacer uso de la buena manipulación al tiempo de mover, de desconectar, de hacer un pin pushing out para poder extraer los pines y verificar si no están sulfatados, corrosionados, herrumbrados, sí, pero sí demos responsabilidad a un buen manejo. Aquí ya más preciso, ya brinco de esas marcas y entro ahora a lo que es Jeep. Caso de diagnóstico certero del data bus. Ponemos suma atención para que no nos vayamos a confundir y escuchar lo que realmente se nos está compartiendo de información. ¿Sale? Toda esta información son datos precisos, son datos que se aplican a los vehículos, a los carros, ¿sí? Entonces, miren, vamos a dar lectura. Jeep 2000 no arranca. ¿Ya notaron? No arrancó el vehículo. Vamos a ver. No existe chispa, dice ahí. Sin chispa. No hay arranque. O sea, el vehículo hace el intento, estarea, pero no arranca. Estarea, pero no arranca. Estarea, pero no arranca. No hay presión de combustible, damas y caballeros. Tampoco tengo los pulsos de los inyectores. Tampoco hay comunicación con computadora y transmisión en sus módulos. Pueden ser arneses, conectores, pueden ser módulos, qué sé yo. Después, dedicando más tiempo a las pruebas, ojo aquí, después dedicando más tiempo a las pruebas, recuerden algo de un servidor, y esto yo lo aplico como truco, como receta secreta. Yo les digo en esta clase, y probablemente el mejor consejo que tendrán técnicamente, le digo, inspección visual, caballeros, para abreviar la historia. Ojo, existe una publicación visual que compartí en la plataforma técnica IATN como ayuda técnica. Si quieres los detalles, ahí lo puedes encontrar. Decidí sacar el módulo del tren motriz, que es el PCM, que es el Power Control Module, y observarlo, mirarlo, analizarlo, tenerlo en mis manos, vaya. Quitamos la tapa y encontramos pues una corrosión, o sea, un daño.
Ahora puedo mostrarle a mi cliente esto con una gran cantidad de confianza en que el vehículo necesita un nuevo PCM. Ojo aquí, ojo aquí, porque a veces, como un estigma, llegan los vehículos y nos creemos, pero con una autosuficiencia del conocimiento que no queremos que se nos vaya el cliente. Y tan solo con poquito, menos de un minuto, con lo que el cliente nos diga, ya pensamos tener la solución al problema, y no es así. Tienen que tener la voluntad de tener una aptitud de saber escuchar al cliente primeramente, posterior a hacerle pruebas en base a los casos de diagnóstico, en base a los boletines, en base de realizar ciertas pruebas correspondientes conforme a la experiencia que nosotros tengamos. No es empezar a mover cables, no es empezar a mover módulos, no es empezar a condenar un sinfín de situaciones. ¿Sí? Por eso es que puse esta anotación tan pertinente, para que ustedes tengan realmente el valor de la información que se les está brindando, y que sepan razonar realmente qué es lo que nos está haciendo llegar de información nuestro instructor de esta aula, para tener yo un nivel más adelante y no ser un técnico incompetente al momento de hacer un diagnóstico. ¿Sí? Entonces, ojo con ese dato. Me refiero, está ahí el problema, pero no tengo ni idea de si va a corregirse y solucionar el problema condenando módulos, haciendo pruebas rápidas. No, eso no aplica así. Mi pregunta es, ¿cómo te acercarías a dar la solución al cliente sin que él diga: ¿quieres gastar mi dinero y todavía no sé si solucionarás el problema? Háganse esta pregunta. Si nosotros fuéramos propietarios del vehículo con esa situación que está pasando y estamos en el taller frente a nuestro mecánico, a nuestro electromecánico, a nuestro ingeniero, ¿verdad? Porque muchas de las veces lo que se está haciendo es estar pidiendo la monetización para estar comprando componentes para ver si funciona, y no, estamos a prueba y error. Entonces no eres un técnico, entonces no eres realmente un diagnosticador, eres un cambiador de piezas. Deja de ser un cambiador de piezas y camina más adelante en estos diagnósticos. ¿Sí? Entonces, ojo con ese dato, por eso lo puse aquí. Tan importante se vuelve este concepto. Creo que sé la respuesta, pero me encanta escuchar lo que piensan, ¿sale? Tengan en cuenta que habían tenido este vehículo desde hace un par de semanas en otros talleres y le dimos solución en tan solo 30 minutos. Esta fue la que nos llegó y solucionamos en este lapso, ¿sale? Entonces, una tarea pues no muy fácil que digamos, porque pues el vehículo lo trajeron muerto, lo trajeron arrastrando en grúa, como lo quieran llamar ustedes. El vehículo llegó pues prácticamente sold out, ¿sí? En extinción, y ya traía un cablezal movido, traía una desconexión, arrancadera de arneses, como que aldred hicieron todo eso como para que nadie le volviera a meter mano, porque sacaron ese vehículo a ese taller. Entonces llega aquí, en 30 minutos solucionamos este problema, ¿vale? Y lo vamos a ver más adelante, que no únicamente quede en esto, ¿sí? Entonces tenemos un caso de diagnóstico certero, caballeros, donde describí que no arranca, sin chispa, sin arranque, sin presión de combustible y sin pulso de inyector, sin comunicación, o sea, muerto, nada, enterrado, sepultado, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la diferencia entre realmente una persona que se dedica a hacer cambio de piezas únicamente, y cuál es la diferencia a un técnico que todos los días se esfuerza y deja de hacer por lo menos un par de horas, una hora, media hora,
y dedicarle a la retroalimentación información sofisticada, información del día, información innovada, investigada bajo todos los controles de calidad y que yo tengo la certeza de que me da función en mi taller. Por eso es que estoy tomando esta aula de capacitación diariamente, ¿sale? Entonces, por eso me di a la tarea de hacer todas estas investigaciones en mi taller y ponerlo como causa principal para que ustedes tengan un poco más claro de lo que necesito hacerles llegar, ¿sale? Entonces, vamos a continuar. Tengo ahí, en este caso, pues retiré, ¿sí?, lo que es la JTEC, que es la que tengo aquí, ¿sale? Y vamos a ver también qué caso de diagnóstico y cómo lo puedo resolver. Para empezar, también eso ya lo estuvimos viendo en las clases pasadas, donde se me muestra la corriente de fuga de un diodo. Hice nada más así, sí la voy a leer como una retroalimentación. Cambié un poco la temática y vamos a ver qué nos dice. En realidad, una cantidad muy pequeña de corriente, muy pequeña de corriente. ¿Cuánto será esta cantidad muy pequeña de corriente? ¿Qué me puede decir? ¿Se acuerdan? ¿De 5 a cuánto miliamperes? Puede fluir a través de un diodo polarizado en reversa. Si el voltaje de suministro se vuelve lo suficientemente alto, la estructura atómica dentro del diodo se romperá y la cantidad de corriente que fluye a través de él aumentará bruscamente. Si la corriente inversa es lo suficientemente grande y dura lo suficiente, el diodo resultará dañado por el calor. Y también hablamos de las vulnerabilidades de la electrónica, ¿no?, tomando esa palabra calor. ¿Sí? Temperaturas tanto altas como demasiado bajas. Es la vulnerabilidad de la electrónica. Se lo digo por experiencia, caballeros. Punto Zener. El voltaje aplicado al cual falla el diodo se llama voltaje inverso máximo a punto Zener. Los diodos se clasifican de acuerdo con este voltaje. Los circuitos están diseñados para incluir diodos con una clasificación lo suficientemente alta como para proteger el diodo y el circuito durante el funcionamiento normal. Aplicaciones. Los usos comunes de diodos en circuitos eléctricos automotrices incluyen la regulación de voltaje usando diodos Zener, indicadores usando LED, rectificación, cambio de corriente alterna a corriente continua, sujeción para controlar picos de voltaje y sobretensiones que podrían dañar los circuitos de estado sólido, actuando como un protector de circuito. Ahora sí, a este punto quería llegar. Estamos acostumbrados que en el conector diagnóstico nada más hacemos plug-in, ¿verdad? Normalmente todavía el 80% se sigue haciendo. Llegamos y pensamos que no va a haber ninguna mala función, una comunicación o va a haber problemas. Nunca le tomamos la importancia al conector. Llegamos y hacemos el plug-in. ¿Sí? Ya lo platicamos también. Que tengan mucho cuidado, que tengan un detector de códigos. Si no tienes un detector de códigos, tú puedes hacerlo manualmente. ¿Sí? También ya te pasé una cartografía anteriormente en esta clase cuánto es el ohmiaje mínimo que puede tener un corto a tierra, ¿sale? O un corto a voltaje también. Ya lo platicamos en la clase 4. También cómo detectar cortos a tierra, cortos a voltaje, cortocircuito en serie paralelo, en serie, paralelo en serie, serie en paralelo. Todas estas clases son de suma relevancia, ¿sale? Entonces, aguas también con eso importante. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es la realidad, caballeros. Sin preámbulos, tenemos la manejabilidad, como tengo ahí, que es la drivability, y tengo el síntoma. Ponemos atención y toda esta información que les encapsulé en esta lámina es retrospectivamente mencionada en las láminas anteriores de esta clase. Por lo tanto, el síntoma P0320, si venimos de una situación donde no hay arranque, es tarea, pero pues no existe el arranque, no hay comunicación de las computadoras, del módulo, no existe la inyección, no hay chispa, ¿sale? Entonces, como dato principal, síntoma del P0320. ¿Qué significa esto? Tenemos que verificar que exista la señal de referencia
¿sí?, de arranque hacia la computadora. ¿Cuándo será monitoreado en la determinación en esta condición? Dice ahí el P0320, que es la señal de arranque en referencia hacia la computadora. ¿Cuándo se monitorea? Durante el arranque de encendido. Condición predeterminada: no existe señal de arranque presente en el sensor de posición durante el arranque, ¿sí? Y tampoco tenemos esta información, ¿sí?, para poder determinar. Ahora, las posibles causas: aro dentado dañado, tenemos el circuito de alimentación de voltaje de 5 volts abierto, tenemos señales del sensor de referencia irregulares en muestras de osciloscopio, no tenemos la señal que tiene que reflejarnos la posición del árbol de levas. Posiblemente tendríamos defectos en el arnés intermitentes. Podríamos tener un circuito abierto, ¿sí?, en referente al circuito de tierra en la familia sensorial. Podríamos tener las señales del circuito CKP en su línea abierta. Podríamos tener un corto a tierna en el circuito de señal de sensor de referencia. Podríamos tener un corto, ¿sí?, del circuito de suministro de voltaje hacia lo que es el circuito de señal de referencia. Podríamos tener un corto, ¿sí?, en el circuito de tierra de los sensores hacia lo que es la referencia. Podríamos tener un defecto dentro de este módulo. Podríamos tener un defecto en este sensor. Podríamos tener un corto a voltaje en el circuito de señal de este sensor. Ahora, si voy más adelante, tengo el P0600, que es falla en la comunicación SPI, ¿sí?, en la computadora. Entonces tengo que realizar la prueba 54 junto con una acción y donde se aplica, ¿sí? Entonces dice aquí: el módulo de control del tren motriz está reportando errores internos y debe ser reemplazado, ¿sí? Verifique opciones de reparación. Y dice: reparación, reemplazar el módulo de control del tren motriz, ¿sale? Y luego verificar la prueba de rendimiento de este módulo, ¿sí?, que es la verificación 1A. Y esto aplica para todos los módulos, ¿sí? Entonces, una vez relacionándonos con este conector de diagnóstico y haber obtenido cuántas redes tiene en su interior este subsistema, voy a poder comenzar a hacer el diagnóstico. Pero de nada va a servir el diagnóstico si adentro de las líneas, los arneses, los conectores, tenemos una infinidad, ¿sí?, de descomposiciones. Porque los vehículos llegan a los talleres y les meten mano, y por falta de conocimiento, por falta de veracidad en los procesos de cómo se debe realizar realmente las remanufacturaciones, hacemos a como se nos dé a entender, a como yo crea que tiene que ir, así lo aplico. ¿Dónde quedó el control de calidad? Entonces les dejo esa carta también para que sepamos también relacionarnos con las técnicas de conocimientos. Ahora, un estimado
de un caso de diagnóstico debe prevalecer con los boletines técnicos en la comunicación bus. El síntoma P1687, entonces dice no mic bus message, no existe mensajes en la comunicación. Vamos a ver quién es este amigo. Dice, ¿cuándo se monitorea y bajo qué condición predeterminada? El P1687, donde no existe bus de comunicación a través de los mensajes, ¿cuándo se monitorea? Una vez que la ignición esté puesta a on. ¿Cuál es la condición predeterminada? Bueno, no existen mensajes recibidos de lo que es el MIC, que es el tablero de instrumentos. ¿Durante cuánto dice ahí? 20 segundos. Y tenemos enseguida nosotros una carta donde nos especifica, ¿sí? Ya a otro código también. Son procesos que tienen que tener relevancia en la manera en que se tienen que llevar a cabo. Por ejemplo, del lado derecho superior dice, los códigos serán tu principal línea en comunicaciones seriales data bus. En este pequeño concepto encapsulé, ¿sí?, entradas y salidas. Tengo llaves programadas que son 3. Tengo el estatus de la ignición y está la llave puesta en on, como me dijo anteriormente. Tengo comunicación presente en los módulos, ¿sí? Claro que lo tengo, me dice ahí. El estatus de las llaves ha sido reconocida. Pero acá dice la lista de los síntomas. El P0600 dice que la comunicación de la red SPI está en falla en el PCM. El P0601 dice que existe falla interna en los controladores. O sea, procesadores, micros, diodos, transistores, IGBT, MOSFET, FET, qué sé yo. ¿Sale? Entonces, dice enseguida la nota de las pruebas. Todos los síntomas relacionados o mencionados encima son diagnosticados usando las mismas pruebas, ¿sí? Dice, el resultado de la prueba fue P0600, donde la falla es en las comunicaciones de la red SPI hacia la computadora. Nuevamente, ¿cuándo se monitorea y bajo qué condiciones predeterminadas? El P0600, tenemos que no hay comunicación. Aquí puse una saeta que es el 7.2.1, que es el P0600, que la computadora falla en la comunicación SPI. ¿Cuándo se monitorea? Cuando la llave esté puesta a encendido. La condición predeterminada, pues la comunicación falla entre los procesadores, ¿sí?, internos en el bus. Si me voy abajo, P0601, tengo falla interna de controladores. ¿Cuándo se monitorea? Cuando el encendido esté activado. La condición dice, revise fallas internas por software que no estén realizando los valores de cálculos predeterminados. La posible causa, un defecto, ¿dónde? En la computadora. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Dice, con tan solo inspeccionar se dio resultado en 30 minutos lógicos en el databus. Entonces, esas son las imágenes que compartí, ¿sí?, en la plataforma. Para esta Jeep que no arranca, aquí está el estareo, como estábamos. Aquí está el estareo, ¿sí?, pero no arranca, pero hay signos vitales de estareo. Sin chispa, sin arranque, sin presión de combustible, sin pulso de inyector, sin comunicación con el PCM o TCM. ¿Qué creen ustedes entonces que es hasta aquí la falla de ese diagnóstico certero? ¿Sale? Entonces, si tenemos realmente claro lo que necesito verificar, no te tienes que tardar más de 30 minutos. ¿Sale? Pero para esto tu experiencia, el estar día con día en el taller, el estar haciendo llamadas de soporte técnico, que tengas una línea abierta de soporte, que no te quedes callado, que levantes el teléfono y que pidas asesoría, eso es lo que te va a hacer cambiar de mentalidad. Sí, porque estamos tan acostumbrados a quita y pone, porque te mandan un mensajito
y te dicen que posiblemente es esta pieza, ahí vas y la cambias. O que posiblemente el módulo fulano está en corto, vas y lo cambias. Entonces, a fin de cuentas, no estamos aplicando las técnicas bajo los criterios de controles de calidad. No estamos aprendiendo realmente las metodologías de las investigaciones en tiempo real, sino que estamos siendo monotizados, estamos siendo robotizados, programados, calculados, para hacer lo que otras personas digan, y que a fin de cuentas ellos no te van a reponer todo ese dinero que estás haciendo gastar al cliente. ¿Por qué? Por falta de ética personal al tiempo de hacer los diagnósticos. Tienes que tener ese valor de ética para que tú mismo puedas ejercer tus teorías, tú mismo puedas ejercer tus cálculos, tus predeterminaciones, tus diagnósticos, y puedas dar solución a tus problemas, ¿sale? Entonces aquí tenemos el cauce de la información de esos códigos que acabamos de ver anteriormente. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora ya cambié de información, y si se fijan ustedes, acá dice transmisión, ya no dice PCM. Acuérdense que venimos donde no había comunicación de computadora PCM y computadora de transmisión, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo comenzar un análisis de 30 minutos máximos? Pues yo pienso que hasta aquí ya tienes que tener claro de qué manera lo tienes que comenzar tu diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿qué tanta información realmente yo estoy obteniendo en mis clases, en mi aula? Entonces, toda la información que estás recibiendo es meramente veraz, es investigada bajo todos los controles de calidad, para que únicamente usted pueda hacer rendir mejor esa capacidad de diagnosticar en el taller y pueda dar solución. Ahora enseguida tenemos el síntoma del P1716. Entonces, la comunicación serial con la computadora. ¿Cuándo es monitoreada y qué condición se necesita? Entonces tenemos que continuamente esté la llave en encendido. La condición, si no existen mensajes en el bus desde la computadora por 10 segundos. Las posibles causas: intermitente en cableados, conectores, y tenemos un circuito abierto en el bus PCI. Tenemos un problema de bus defectuoso en el módulo de la transmisión. Otros problemas presentes de comunicaciones, ya lo manejamos en la clase 4, 12 fallas duras que tendríamos que empezar a valorar nosotros, ¿sale? Ahora, tengo enseguida, considerando todos los boletines técnicos del databus, la comunicación, el síntoma. Ahora tengo otro código, P1686. No existe bus recibido de mensaje del SCIM. ¿Cuándo se monitorea? ¿En qué condiciones? Todo el tiempo esté activado en ON y continuamente durante la operación del motor. Condición: esta condición existe cuando el resultado de prueba de la comunicación en mensajes del SCIM no fue recibida en el módulo con no mínimo de 20 segundos. Causas posibles: tenemos transmisión de la información de llave inválida, tenemos defectos intermitentes en el cableado del arnés, tenemos un bus abierto PCI, ¿sí?, o defectuoso dentro de la computadora. Digo dentro porque se está refiriendo adentro de la computadora, perdón por la redundancia. Y luego tengo un circuito abierto en la comunicación PCI del PCM. Ahora, tengo metodologías aplicadas a los diagnósticos utilizando TCB reales de las plataformas Mitchell, Oldeira, y como opción la plataforma de Identify. Puse 7 porque nosotros somos las que aplicamos de esos a 7. Pues normalmente nos quedamos en el punto 3, ahí encontramos los diagnósticos. Pero si eres novato en la manera de diagnosticar, aplícalo los 7. Te mencioné 6 al principio, pero son 7 realmente, ¿sale? Luego te explico el séptimo. Puse otros códigos, el U0028, problemas resistencias 1 y 2, lo vimos al principio. El SM incluye una función de puerta de enlace y comunica señales entre el circuito de comunicación CAN y el circuito de comunicación CAN del tren motriz. El circuito de comunicación CAN del tren motriz conecta los siguientes: EQ, BCM y TCM.
El Control Area Network es una línea de comunicación en serie para aplicaciones en tiempo real. Es una línea de comunicación multiplex en el vehículo con una alta velocidad de comunicación de datos y una excelente capacidad de detección de errores. Tengo síntesis de cómo se comportan las redes de multiplexado. La descripción: a veces el síntoma no está presente cuando se lleva el vehículo para su reparación. Si es posible, vuelva a crear las condiciones presentes en el momento de incidente. Hacerlo puede ayudar a evitar un diagnóstico de no encontrar problemas. Preguntas hasta aquí. Agradeciendo tu interés por continuar con tus estudios. Sugeriría que hasta aquí hagas anotaciones que posiblemente aún pudieras tener alguna duda. Todo lo que hasta hoy en esta clase 5 has venido aprendiendo, ya puedes comenzar a diagnosticar. En las clases siguientes estarás relacionándote con el sistema de bus. Entrarás a tus primeras interacciones de prácticas. Si aún no te has suscrito, te invito a que nos apoyes con suscribirte a mi canal y actives la campanita en recordatorios.